Bueno, bienvenidos todos para la presentación de webinar de esta tarde. Tengo el gusto de presentarles a nuestro expositor, el doctor Marcelo Sili. Él es geógrafo de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, doctor en Desarrollo Rural de la Universidad Toulouse de Francia. Realizó su posgrado, su postdoctorado en el Instituto Nacional del Agronómico de Francia y su especialización en políticas de desarrollo regional en INPES-CESPAL y en Japón. Es además consultor internacional en temas de desarrollo. Hoy nos presentará el tema ¿qué es y cómo se hace un plan de ordenamiento territorial? Buenas tardes a todos. Bueno, es un placer poder estar compartiendo con ustedes este momento, con estas ideas acerca de qué es y cómo se hace un plan de ordenamiento territorial. Lo que intentaremos es un poco describir qué es un plan de ordenamiento territorial y cómo se puede poner en marcha en diferentes niveles escalares, tanto de nivel nacional, zonal o regional, provincial o departamental, según el país, y a nivel local. Pero poniendo un poco más de foco en el nivel local. Bien, para empezar, lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de cómo se hace y cómo hacer un plan de ordenamiento territorial es que nuestro continente, América del Sur y América Latina en general, ha sido un continente organizado para producir y exportar bienes primarios. Desde los últimos 500 años, desde los años posterior a la conquista española, todo nuestro territorio continental ha estado organizado para que las diferentes regiones produzcan y puedan exportar bienes primarios que a través de los puertos eran canalizados hacia las metrópolis. Y esto era hasta Portugal, hacia Francia, hacia España y en una forma más tardía hacia Gran Bretaña. Pero en definitiva lo que importaba era que este continente tenía un rol y un lugar en el mundo, que era producir bienes primarios y esos bienes primarios luego llevarlos a las metrópolis. Esta dinámica, este modelo de relación con la metrópolis generó un modelo de organización territorial basado principalmente en los puertos. Los puertos como las cabeceras regionales de donde se trasvasaba las materias primas hacia los países de ultramar, hacia los países de la metrópolis, europea especialmente. Bien, pero también esto generó otro modelo diferente, que caracterizó toda la historia de los últimos 500 años a nuestro continente, que es un continente que fuga hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los españoles y después los criollos y después nuestros mismos compatriotas ponían en marcha un sistema de producción, ponían en marcha algún tipo de actividad, se organizaba ese tipo de actividad, se organizaban las infraestructuras, se organizaban los asentamientos humanos, y cuando ese lugar dejaba de producir o no era tan eficaz o no alcanzaba esa superficie para poder producir, avanzábamos hacia adelante. Es decir, íbamos ocupando nuevos espacios, íbamos ocupando las selvas, íbamos ocupando los desiertos. Es decir, somos un continente que permanentemente conquistó un lugar, lo organizó, lo estructuró y luego siguió avanzando hacia otros lugares, conquistando otros territorios en busca de mayores espacios y de mayores recursos naturales para explotar. Esta lógica de continente que fuga hacia adelante es una lógica histórica en América del Sur, en América Latina en general, y es también parte o responsable de los problemas territoriales que tenemos, porque se avanza hacia adelante, se conquistan nuevos territorios sin haber consolidado, organizado y madurado la organización territorial de los espacios ya ocupados. Situación que no era igual en los países europeos, porque ellos tenían un territorio definido y ese territorio no había más posibilidades de ocupar nuevos espacios. Entonces lo que tenían que hacer era administrar y gestionar lo que ya tenían. En estos casos, en el caso de América Latina en general, lo que se dio fue que ocupamos un espacio y seguimos avanzando sobre otros nuevos espacios sin terminar nunca de consolidar los territorios en los cuales vivimos, trabajamos, producimos.
¿Por qué? Porque siempre había la esperanza y la posibilidad de tener nuevos espacios disponibles para producir. Teniendo en cuenta eso, en América Latina en general, hubo muchas prácticas de planificación que intentaron generar dinámicas de desarrollo en toda la región. Con el objetivo de equilibrar, con el objetivo de equiparar las posibilidades de desarrollo, pero en general el sentido básico era equilibrar los territorios para poder salir de esta dicotomía entre zonas muy centrales y muy concentradas, como eran las ciudades portuarias, y el interior de las grandes regiones, que eran espacios deshabitados y con bajos niveles de desarrollo. Entonces, todas las políticas que se pusieron en marcha en los últimos, y yo voy a tomar solamente el último siglo, fueron políticas que intentaron reequilibrar y generar dinámicas en otras áreas del continente, y siempre el pilar fue el crecimiento como paradigma dominante. O sea, lo que se buscaba era generar crecimiento de zonas más marginales, de zonas más abandonadas. Y podemos ver que desde los 50 hasta la actualidad hubo tres grandes modelos. Ustedes saben que en nuestros países a veces seguimos modas, ¿no? Y tuvimos durante de las décadas del 50 hasta los 80 muchos esfuerzos de política de desarrollo regional en la región. En la década de los 80 hasta los 2000, esas políticas de desarrollo regional fueron dejadas de lado y emergen otras políticas que son las de desarrollo local. Y vieron que en América Latina en general, durante los años 80 y 90, florecieron proyectos de desarrollo local, escuelas de pensamiento, libros, pensadores, planes por parte de los gobiernos centrales de desarrollo local en todos los países. Y luego, ya en los 2000, el paradigma de desarrollo local da lugar o deja de tener tanta importancia para que aparezcan todo lo que se llaman las estrategias de desarrollo territorial, con un acercamiento cada vez mayor a una preocupación del territorio y no solamente del crecimiento y de la competitividad económica como la planteaba el desarrollo local y el desarrollo regional. En toda esta historia, el ordenamiento territorial no estuvo presente de la manera que estuvo presente en los países europeos, donde tenían la necesidad de administrar en forma permanente sus de gestión y de desarrollo del territorio. El ordenamiento territorial fue un poco la cenicienta, olvidada en todo esto, pero empieza a aparecer con fuerza en las últimas 2 décadas. Bien, ¿por qué empieza a aparecer? Porque vivimos un proceso histórico de crisis de los territorios en toda la región. ¿Por qué? Por varias cosas que se están dando. En primer lugar, por procesos de congestión, ¿no? Congestión que no quiere decir lo mismo que concentración. La concentración, en ciertas medidas, son buenas porque permiten generar escala de recursos, de infraestructuras, de población que hacen más competitivas ciertas dinámicas económicas o hacen más eficaz la disponibilidad de infraestructuras y equipamientos. Pero la congestión es una concentración mal administrada y gestionada, por lo cual se va concentrando la población y los recursos, las infraestructuras, por ejemplo, en las ciudades, que van creciendo, pero se van congestionando. ¿Por qué? Porque esa concentración no está bien administrada, ¿sí? Por falta de instrumentos, por falta de planes de ordenamiento, etc. Entonces, en esta crisis actual de los territorios lo que vemos son grandes procesos de congestión territorial, que es un gravísimo problema, y todos aquellos que viven en ciudades de más de 500.000 o 1 millón de habitantes en América Latina lo saben muy bien. Con solo mirar el tiempo de desplazamiento de una persona a su trabajo durante la mañana o la tarde, ya se da cuenta que en general, en muchos casos, la gente toma 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para llegar a sus trabajos. Esto es un indicador muy claro de lo que es la congestión. Bien, otra crisis de los territorios tiene que ver con la degradación ambiental, ¿sí? Todo nuestro continente tiene grandes problemas ambientales generados por lógicas de crecimiento económica o por lógicas de crecimiento de la población y de los recursos que generan impactos importantes sobre el medio ambiente. Eso tiene que ver con la pérdida de paisajes. Perdemos paisaje y perdemos patrimonio. Perdemos patrimonio histórico porque avanzamos sistemáticamente por sobre aquel patrimonio histórico y cultural preexistente al cual no podemos cuidar debido a esta lógica de crecimiento
permanente. Y también perdemos paisajes. La riqueza paisajística y ambiental se pierde también por esta lógica de crecimiento y de aumento de competitividad de los sistemas productivos. Entonces, en esta crisis de territorio que tiene que ver con la congestión, la degradación ambiental, la pérdida de paisajes y la pérdida de patrimonio, esto me genera dos grandes consecuencias. En primer lugar, deterioro de calidad de vida, porque tenemos ambientes o hábitat que es cada vez menos agradable o que tiene cada vez mayores problemas ambientales, mayores problemas de residuos sólidos, mayores problemas de inundaciones, de riesgo, de degradación del patrimonio en general. Y por otro lado tenemos problemas de pérdida de competitividad económica. Las empresas, los inversores o los mismos sistemas productivos locales o regionales pierden competitividad en territorios que están en crisis, ¿sí? No es lo mismo producir en un lugar donde las condiciones ambientales, de infraestructuras, de equipamientos son eficaces, a un lugar donde tenemos sistemáticamente problemas de tráfico, de congestión, problemas ambientales, problemas sociales, problemas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta crisis de territorio se manifiesta en el deterioro de la calidad de vida y en la pérdida de competitividad económica. Todo eso ha generado en las últimas 2 décadas un renacimiento y una revalorización del ordenamiento territorial en general. Entonces, el renacimiento y el creciente interés por el ordenamiento territorial es para mí un indicador de la importancia del territorio en las estrategias de desarrollo de un país o un territorio subnacional, región, provincia, departamento, municipio, parroquia, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entendiendo, territorio tiene tanta importancia en un país, tanto o más, que sus políticas macroeconómicas o microeconómicas, que sus políticas culturales, las políticas de territorio son claves en esta nueva etapa histórica donde las estrategias de calidad de los países son cada vez más importantes y a veces más importantes que las estrategias de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente hemos tenido en nuestros países fuertes y claras estrategias de crecimiento. El discurso que plantea que hay que crecer, que hay que producir más, que hay que ser más competitivo. Es cierto, eso es indiscutible, pero eso son estrategias de crecimiento. Lo que clave para el desarrollo de un país son las estrategias de calidad y no solamente de crecimiento. Estrategias de calidad tienen que ver con la valorización del patrimonio histórico y cultural, que es de donde venimos, de nuestra identidad, tiene que ver con las condiciones del ambiente, tiene que ver con la calidad del hábitat en el cual vivimos, tiene que ver con la calidad de las relaciones humanas y sociales que construimos. Entonces, a lo que hay que apuntar no es solamente a crecer, sino a tener estrategias de calidad y en este caso específicamente de calidad de territorios, ¿sí? Bien, entonces, hay que poner mucha atención a esto. Una estrategia de ordenamiento territorial no es una cuestión que se da solita como una iniciativa más de un gobierno, sino que se enmarca siempre en una estrategia de desarrollo territorial. Ya voy a venir más adelante a explicar qué es el ordenamiento territorial, pero primero quiero que se tenga en cuenta que el ordenamiento territorial es una estrategia, es una actividad que se da dentro de una estrategia de desarrollo territorial en general. ¿Y qué es un plan de desarrollo territorial? Antes de venir a especificar qué es el ordenamiento territorial. Un plan de desarrollo territorial es un conjunto coherente y articulado de iniciativas que tienen como objetivo, que tienen como fin, lograr los objetivos de desarrollo que se pretenden para un territorio. Entonces, un plan de desarrollo territorial implica estrategias de mejora de calidad de vida, estrategias de fortalecimiento de la identidad y la vida cultural, de desarrollo económico y productivo, de creación y gestión de infraestructuras y equipamientos, y de planificación y ordenamiento del territorio. ¿Sí? Entonces, sabemos que un plan de desarrollo territorial
puede construirse en diferentes niveles territoriales. No es solamente una cuestión local o solamente una cuestión de nivel nacional. Hay estrategias territoriales a nivel de país, por ejemplo, voy a citar acá el ejemplo del Ecuador, que cuenta con una estrategia territorial nacional. Se puede construir a nivel de región, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Territorial de la zona 3, en el caso de Ecuador. Hay planes también a nivel departamental, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Territorial de la provincia de Tungurahua. Hay planes a nivel de desarrollo territorial, por ejemplo, un plan de desarrollo territorial de la parroquia de Baños. Bien, entonces, sabemos que existe una revitalización, un renacimiento de lo que es el ordenamiento territorial y que este ordenamiento territorial no navega solito en las políticas públicas, sino que se enmarca dentro de estrategias de desarrollo territorial que son multiescalares, es decir, son de nivel nacional, de nivel regional, de nivel provincial. Cada nivel escalar tiene sus planes. Lo ideal es que cada uno de estos planes se articulen y coordinen en forma multiescalar, es decir, que haya un diálogo entre la escala nacional, la escala regional, la escala provincial, la escala local, etc. Bien, y dentro de esos planes de desarrollo territorial aparece un componente que es el ordenamiento territorial. Y ahora bien, ¿qué es un plan de ordenamiento territorial? Es un conjunto, ¿no? Porque son varios elementos que conforman el ordenamiento territorial. Es un conjunto coherente de proyectos, de normativas y de instrumentos que articulados entre todos ellos, es decir, articulados los proyectos con las normativas y los instrumentos, permiten organizar el territorio, ordenarlo, organizarlo, de manera tal que sea coherente y viabilice el desarrollo del territorio. Es decir, el plan de ordenamiento territorial como conjunto de proyectos, normativas e instrumentos tienen que organizar el territorio para que garantice y viabilice el desarrollo de un territorio tal como está postulado en un plan de desarrollo de ese territorio. Entonces, como vemos en el gráfico de abajo, hay un plan de desarrollo territorial para un nivel escalar X, y que tiene diferentes componentes. Tiene su componente de desarrollo social, su componente plan de desarrollo productivo, puede tener su plan de desarrollo cultural y de valorización del patrimonio, etc. Pero también tiene que tener un plan de ordenamiento territorial que sea el que gestiona y administra el territorio para que el desarrollo de ese territorio sea viable. Bien, ¿cuáles son los objetivos básicos en cualquier proceso de ordenamiento territorial? En primer lugar, lo que busca el ordenamiento territorial es optimizar el uso del espacio físico, ¿sí? En segundo lugar, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que tenemos en ese territorio, para que no haya degradación de los mismos, para que haya una preservación de los mismos, para que haya un buen uso de los mismos. En tercer lugar, aumentar la cobertura y optimizar el uso de las infraestructuras y equipamientos. La creación de infraestructuras y equipamientos debe seguir una estrategia de manera tal que permita cubrir y optimizar su uso en todo ese mismo territorio. Para eso también sirve un plan de ordenamiento territorial. El objetivo básico también del ordenamiento territorial es preservar los recursos culturales, preservar nuestro patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y cultural en general. En quinto lugar, lo que interesa es mejorar las condiciones naturales y del paisaje. Eso es un objetivo básico del ordenamiento territorial, junto con las políticas ambientales. Y por último, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Ahora bien, teniendo en cuenta esos objetivos básicos del ordenamiento territorial, un plan de ordenamiento debe poner énfasis en varias cosas, ¿sí? En primer lugar, y un poco retrotrayéndome a los objetivos que planteamos recién, el ordenamiento territorial debe poner énfasis en la localización y el dimensionamiento de los asentamientos humanos, es decir, los lugares donde vivimos, los lugares que habitamos, nuestros asentamientos humanos. Entonces, el POT, o un plan de ordenamiento territorial, debe poner énfasis en la definición y la reglamentación de los usos admitidos,
la intensidad de ocupación de nuestras ciudades y localidades y las normas urbanísticas y paisajísticas en general. Porque en definitiva lo que tiene que hacer el plan de ordenamiento territorial es organizar y regular nuestros asentamientos humanos, pequeños, medianos o grandes. Y como todos sabemos, tenemos graves problemas en nuestra región con esta dimensión del ordenamiento territorial porque tenemos ciudades colapsadas, con fuertes procesos de congestión y con fuertes procesos de degradación porque no hemos podido poner en marcha políticas de ordenamiento territorial que organicen y regulen este crecimiento y esta organización de nuestras ciudades. En segundo lugar, lo que debe poner énfasis en un plan de ordenamiento territorial es en la orientación y la reglamentación en la ocupación del uso del suelo no residencial, es decir, los lugares donde no habitamos, pero sí son lugares de producción, que pueden ser lugares de pequeñas y medianas empresas, lugares de artesanías, de artesanado, perdón, de industrias. Y lo que tenemos que poner énfasis acá es hacer compatible este uso del suelo no residencial con el uso del suelo residencial y en estrecha relación con la dotación de infraestructuras de servicios. Es decir, no vamos a hacer o generar un parque industrial en zonas donde no tenemos ningún tipo de infraestructura de servicios. Hay que hacer coherente y compatibilizar las infraestructuras, los equipamientos con el uso del suelo no residencial y compatibilizarlo y hacerlo armónico con los usos del suelo residencial. Siempre, a veces en muchos lugares, muchos intendentes me dicen que tienen problemas con el crecimiento de una cierta industria que le quedó en el medio de una ciudad o de un pueblo, o la producción de, por ejemplo, la producción de cerdos al lado del ejido urbano, al lado de la ciudad, o la presencia de galpones o de depósitos con actividades que son nocivas o que son perjudiciales para la actividad residencial. Bueno, esos problemas de vida cotidianos, ¿no es cierto?, deben ser regulados y reglados por las políticas de ordenamiento territorial. En tercer lugar, un plan de ordenamiento territorial debe poner énfasis en la localización y determinación de las infraestructuras. ¿Dónde vamos a poner las infraestructuras de agua, de caminos, de saneamiento, de energía, ¿no es cierto? Y de los equipamientos de salud, de educación. Estas infraestructuras, es decir, lineales o equipamientos puntuales, tienen que estar en coherencia con el hábitat, con los asentamientos humanos, con el tipo de paisaje, con el tipo de área en donde se van a instalar y donde se van a desarrollar este tipo de infraestructuras y equipamientos, para que su presencia no genere incompatibilidades con los demás usos posibles en el mismo territorio. Bien, otro de los temas a los cuales el POT le debe dar importancia es la localización y el dimensionamiento de las infraestructuras viales y de transporte en general, que son las que garantizan la movilidad y la conectividad. ¿Dónde van a estar nuestros caminos? ¿Cómo van a ser nuestros caminos? ¿Cómo van a ser nuestros sistemas de transporte? Y acá hay todo un desafío hacia futuro, porque gran parte de los problemas que han tenido nuestros territorios en América Latina en general han tenido que ver con nuestras condiciones que garantizan la movilidad y la conectividad. Es decir, hay que repensar nuestros territorios en función de qué manera nos vamos a mover y a conectar hacia el futuro. Y cómo vamos a garantizar esa movilidad y esa conectividad haciendo compatible estos modelos de movilidad y conectividad con los diferentes usos, con los diferentes asentamientos humanos y las diferentes actividades que llevan adelante cada uno de los países, o las regiones o los municipios. Otro de los temas muy preocupantes y cada vez más preocupantes en la región, que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, es la delimitación de las zonas de conservación. ¿Qué zonas vamos a conservar? ¿Qué zonas vamos a explotar? Con las zonas de protección de los recursos naturales, con las formas de protección y conservación de los paisajes, que en nuestro continente son sumamente ricos y diversos, pero que siempre tienen graves problemas de deterioro. Y por último, la definición de áreas de amenaza y riesgos y la mejora ambiental en general. Somos un continente en riesgo. Somos un continente que tiene problemas ambientales y problemas de riesgo de todo tipo, como ningún otro continente. En el sentido de que sufrimos problemas de inundaciones,
de problemas de volcanes, deslizamiento de laderas. Tenemos problemas muy variados asociados a los riesgos. El ordenamiento territorial tiene que asumir la política de riesgos e incorporarlo en todas las iniciativas de ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que no se generen impactos sobre el medio ambiente, especialmente sobre el paisaje, y para reducir sustancialmente los riesgos en la región. Yo al inicio había hablado de que no solo hay que pensar en estrategias de crecimiento, sino que hay que pensar en estrategias de calidad. Y una estrategia de calidad es tener territorios de riesgo cero. Es decir, territorios en los cuales no tengamos o minimicemos al máximo posible los eventos de riesgo de catástrofes ambientales en general. Otro de los temas que le interesa o a los cuales el POT debe poner énfasis es la definición y la ocupación en el uso del suelo. En muchos de nuestros países tenemos problemas de incompatibilidades, por ejemplo, de actividades productivas. Y acá en el caso de Ecuador, todo el mundo siempre resalta el petróleo y la selva amazónica. Pero también hay actividades mineras que están al lado de centros urbanos. Es minería a cielo abierto, que está al lado de parques nacionales. O en algunos otros países, la producción de soja con grandes problemas ambientales que genera, grandes problemas ambientales al lado de asentamientos humanos. Es decir, cómo hacer compatible la ocupación y el uso del suelo entre múltiples actividades sin que éstas se afecten unas a otras, generando una mayor compatibilidad y una mayor armonía entre la existencia de dichos tipos de actividades. En ese sentido, un plan de ordenamiento territorial debe definir las pautas de ocupación y del uso del suelo para garantizar el equilibrio, la buena convivencia y que minimice los impactos de unas actividades sobre las otras. Y en vínculo, también un plan de ordenamiento debe establecer las condiciones de protección, de conservación y mejoramiento de las zonas de producción forestal y mineras. Si se va a poner en marcha estrategias de producción forestal o de producción agropecuaria intensiva o de actividad minera o petrolera, lo que hay que garantizar es a través de la territorial estrategias, los instrumentos y las normativas para que se garanticen la protección y la sostenibilidad en el largo plazo de esos territorios. Bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, lo que es necesario tener en cuenta es que un plan de ordenamiento territorial también se construye en diferentes niveles territoriales. Es decir, se construye a nivel nacional, a nivel regional, a nivel departamental, a nivel local, ¿no? Sin embargo, hay que prestar mucha atención a esto. Cada nivel territorial implica tipos de acciones, tipos de proyectos, tipos de instrumentos y tipos de normativas específicas, aunque vinculadas entre los diferentes niveles escalares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nivel nacional va a plantear, un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional no va a contener los mismos elementos que un plan de ordenamiento territorial a nivel local, ni a nivel departamental, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional, y tomando el caso del Ecuador, tenemos una estrategia territorial de nivel nacional, como la puede tener también el caso argentino con el Plan Estratégico Territorial, o en el caso de Paraguay el Plan Marco de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es decir, a nivel nacional se plantea una estrategia territorial nacional, que es parte de una política de ordenamiento territorial, en la cual se definen ciertos lineamientos, ejes, ciertas normativas, ciertos instrumentos, que no tienen nada que ver con lo que se hace a nivel local. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, a nivel de país, existen ciertas condicionalidades en términos de planificación de uso del suelo. Es decir, a nivel el gobierno nacional no puede definir, por ejemplo, el uso del suelo urbano de una pequeña localidad. Eso es una potestad del municipio o de la parroquia. Pero sí a nivel nacional tiene ciertas potestades para definir grandes directrices o lineamientos estratégicos a nivel
nacional y diferentes normativas que hagan a ese nivel nacional. A nivel regional, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el país se ha dividido en grandes zonas en función de los planes de desarrollo del territorio. Bien, dentro de cada una de esas zonas cabrá también la posibilidad de poner en marcha un plan de ordenamiento territorial, en este caso de la zona 3, dentro de la estrategia de desarrollo del territorio. Ahora, acá las acciones a llevar adelante por el plan de ordenamiento no son las mismas que del nivel nacional, ni tampoco son las mismas del nivel local. Son diferentes elementos. A nivel provincial sucede lo mismo. Tomamos una provincia, por ejemplo, la provincia de Tungurahua. Los planteos, las normativas, los proyectos y los instrumentos que pondrá en marcha el gobierno provincial serán diferentes a los planteados por el gobierno nacional. Y a nivel parroquial y municipal o distrital, si tomamos, por ejemplo, el caso del plan de ordenamiento territorial de la parroquia de Baños, es un territorio mucho más restricto, mucho más restringido, a nivel solamente parroquial o municipal, distrital en otros países, y en el cual el municipio va a poner en marcha instrumentos y normativas y proyectos de diferente tenor a los que se plantean a nivel nacional. Y si afinamos un poco y avanzamos un poco más en la escala, podemos tener dentro de un plan de ordenamiento territorial de nivel municipal, a nivel de barrio o de pueblo o de zona rural, podemos tener un plan específico de ordenamiento territorial de áreas rurales y naturales de Baños, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera vemos que el ordenamiento territorial se declina en diferentes niveles escalares. Así, de la misma manera que se declinan en diferentes niveles escalares las estrategias de desarrollo territorial. Hay estrategias, entonces, de ordenamiento territorial de nivel nacional, de nivel regional, de nivel provincial y de nivel local. Y que cada una de estas niveles escalares cada una de estas estrategias de ordenamiento contienen proyectos, normativas e instrumentos diferentes coherente con el nivel escalar en el cual estamos trabajando. Bien. ¿Cómo se puede poner en marcha un plan de ordenamiento territorial? Hay diferentes etapas en un proceso de ordenamiento territorial, ¿no? Yo lo he separado en 3 grandes etapas. Uno es el análisis de la realidad actual, el segundo es la definición de un escenario deseado y su propuesta, y el tercero es la implementación. Por favor, no se fijen en detalle en la parte inferior donde está la cantidad de meses. Esto es solamente un modelo metodológico que generalmente la realidad actual muestra la práctica cotidiana nos muestra que nunca en un mes, 3 meses, un mes, 4 meses, X meses de implementación se cumple de la manera como está planteado acá, ¿no? Hay que ir midiendo la temperatura, como quien diría, hay que ir analizando caso por caso en cada territorio donde se va a poner en marcha un plan de ordenamiento, en cuánto tiempo se puede, cómo se puede hacer, porque lo que hay que construir también es la viabilidad político, institucional y técnica para poner en marcha un proceso de ordenamiento territorial. Pero bien, si seguimos este gráfico, este cuadro, tenemos una primera instancia que es el análisis de la realidad actual, con 2 grandes etapas. Una es la preparación, y creo que es la etapa más importante de todas. Porque lo que hay que construir es la viabilidad político, institucional y técnica para poder caminar en una estrategia o en un proceso de ordenamiento territorial. Si no hay una etapa de preparación sólida, consensuada, con acuerdos claros, no se puede seguir avanzando. ¿Qué implica esta preparación? En primer lugar, implica decisión política. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de ordenamiento territorial, es la gestión y la administración de un territorio que tienen claramente un administrador. Y ese administrador es político, es una figura política. En algunos países se llamará gobierno provincial, en nuestros gobiernos, en nuestras prefecturas, en nuestros municipios, etcétera, etcétera. Pero la decisión política por parte de los decisores políticos es el elemento fundamental. Si no hay una decisión política clara de parte de los decisores políticos,
este proceso no funciona. Ni acá, en América Latina, ni en África, ni en la China. ¿Sí? Esto es básico. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que tenemos que contar con equipos técnicos capacitados para poder llevar adelante un proceso de este estilo. Lo que hay que garantizar también en esta preparación es la organización y la participación de los diferentes actores que están involucrados dentro de un proceso de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ordenamiento y organizar el territorio, lo que estamos hablando es de problemas y conflictos en torno al poder. Porque a nadie le va a gustar que le digan, no, en esta zona no se puede hacer tal cosa, se puede hacer tal otra. No, en esta zona no se puede implantar un supermercado, tiene que ir a tal otra zona. No, en esta zona no se puede construir de esta manera, hay que construir de tal otra. Entonces, un plan de ordenamiento territorial es, sin duda alguna, es un proceso sumamente conflictivo y de gestión de los conflictos entre múltiples actores. Múltiples actores que son públicos, el Estado en sus diferentes formas, privados, los actores privados, y colectivos, es decir, las organizaciones de la sociedad civil. En la interacción entre el sector público, el sector privado y el sector de la sociedad civil, se van a dar dinámicas de cooperación, de conflicto, en torno a ver qué se hace y qué no se hace en cada uno de los lugares. Tener capacidad para organizar este juego entre estos tres tipos de actores y garantizar la participación es fundamental en cualquier proceso de ordenamiento territorial. Un proceso de ordenamiento territorial no se hace por decreto y en una oficina, sino se hace en la discusión sistemática y permanente con todos estos actores, que no son todos iguales, porque hay algunos actores que tienen más poder que otros. En muchos casos, por ejemplo, una pequeña ciudad, una ciudad mediana, una cadena de supermercados que se quiere implantar en una zona, posiblemente tenga mucho más poder que el mismo municipio local o que las organizaciones locales. En algunos otros lugares, las organizaciones de campesinos pueden tener más poder que algún actor privado. En algunos otros casos, el gobierno local o el gobierno provincial tiene mucho más poder que los otros actores. Es decir, hay una desigualdad en la capacidad de actuación de cada uno de esos grupos sociales o de actores. Entonces, lo que tenemos que garantizar en esta etapa de preparación es cómo organizamos a estos actores y cómo organizamos la participación de estos múltiples actores para que el proceso sea democrático, sea consensuado y sea efectivo. Y por último, organizar los sistemas técnicos, es decir, la información, la cartografía, todo lo que tiene que ver como apoyo técnico para que se pueda poner en marcha todo este proceso. Y en esta realidad actual, en este paquete de la primera parte del análisis de la realidad actual, después de la preparación lo que hay que hacer es el diagnóstico integrado del territorio. Es decir, ¿cómo funciona hoy el territorio? Hacemos un diagnóstico de situación, un diagnóstico integral, y definimos cómo funciona el hoy. El diagnóstico integral no tiene que ser como siempre digo, un diagnóstico de inventario, que tenemos información de todo tipo, color y tamaño, de los pajaritos que tenemos en el valle, de la cantidad de gente, de la cantidad de casas, de la cantidad de tipos de trabajo, del tipo de relieve, del suelo, de vegetación. Tampoco tiene que ser un diagnóstico de inventario en el cual tenemos 500 informes que nunca nadie va a leer, ¿no? Lo que necesitamos es un diagnóstico integral, pero con un espíritu de síntesis que nos pueda mostrar cuál es el modelo actual de funcionamiento. Bien, una vez que tenemos eso, que nos hemos preparado, hemos generado las condiciones y tenemos el diagnóstico, pasamos a la segunda parte, que es la definición del escenario deseado y su propuesta. Es decir, hacia dónde queremos ir. O como siempre le preguntamos y le decimos a un chico, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos que sea este territorio de acá a 10, 20 o 30 o 50 años en general? Y acá aparecen dos elementos, el análisis prospectivo, es decir, el de mirar hacia el futuro, y la propuesta concreta. Cuando hablamos de prospectiva, es decir, mirar hacia adelante, acá hay dos etapas. Una es la definición de los escenarios posibles. A ver, de la situación actual que hemos analizado en el punto anterior, a
al futuro, tenemos posibilidades, ¿no? Tenemos diferentes escenarios posibles. Podemos tener el escenario A, el B, el C, ¿no? Tenemos hoy una situación, pero hacia el mañana, dentro de 10 años, podemos tener diferentes escenarios. La foto A, la foto B y la foto C de ese futuro, ¿sí? Lo que tenemos que definir claramente son esos tipos de escenarios para decir, este escenario es el escenario no deseado, hacia ese lugar no queremos llegar. Este puede ser el escenario tendencial, hacia el cual llegaríamos si no tuviéramos políticas activas ni hiciéramos nada. Y también tenemos el escenario deseado, es aquel lugar al cual queremos llegar. Entonces, vamos a analizar esos escenarios posibles, el no deseado, el tendencial y el deseado, y también vamos a definir qué implicancias tiene ese escenario deseado. ¿Qué implica ese escenario deseado? Para pasar a la etapa de propuestas, en la cual vamos a definir, en primer lugar, los lineamientos de propuesta. Cuál es la visión, los objetivos, la política de uso. Vamos a definir después también los niveles o cómo vamos a instrumentar esas propuestas. Con qué instrumentos, con qué reglamentos, con qué programa de inversiones, con qué actividades, con qué instrumentos de gestión. Y pasamos también luego, una vez que definimos la propuesta y su instrumentación, a la aprobación del plan. Una vez que eso esté aprobado, pasamos a la etapa de implementación, que tiene dos etapas: implementación en sí mismo y monitoreo y evaluación. La implementación implica definir claramente y poner en marcha un programa de inversiones. Vamos a poner tal tipo de infraestructura, vamos a generar tal tipo de hábitat, vamos a generar tal tipo de caminos, vamos a zonificar el espacio de esta manera y esta manera, en primer lugar. Y también vamos a aprobar normas que me den el sustento jurídico para que se cumplan todas estas pautas de uso del suelo o de inversiones que vamos a realizar en cada territorio. Y luego vamos a ejecutar esas actividades. No hay un plan de ordenamiento territorial que no tenga sus normas aprobadas, porque si no todo queda muy lindo, pero nadie puede hacer cumplir, ni hace cumplir. Está planteado en un plan de ordenamiento territorial. Si yo defino la normativa de uso del suelo en una ciudad, no tengo definida la norma, y la norma no está aprobada por los diferentes niveles políticos, institucionales, ¿no? Si no hay una normativa a la cual la gente se tiene que sujetar, ese plan de ordenamiento puede ser muy lindo, es un lindo libro de colores que va a dormir en los despachos de todos los funcionarios, pero en concreto va a quedar en nada, porque no hay una ley, no hay una normativa, no hay una ordenanza, no hay un código que le dé la fuerza necesaria para que se cumpla. Como el monitoreo y evaluación, que tiene que ser una actividad permanente para saber cómo está la situación de este proceso de ordenamiento territorial. Bien, para ir finalizando, ¿cómo puede estructurarse un plan de ordenamiento territorial? Yo solamente voy a poner un ejemplo chiquitito y concreto de lo que puede ser un ejemplo de nivel parroquial o provincial, ¿no? Lo que tenemos es, hay un plan de ordenamiento territorial que tiene programas, que tiene proyectos, que tiene instrumentos y que tiene normativas. Por ejemplo, puede ser, y voy a tomar el caso del medio, puede ser el plan de ordenamiento de uso del suelo. El uso del suelo es un componente del plan de ordenamiento territorial, no es el plan de ordenamiento territorial en sí mismo. Quiero aclarar esto. Tenemos un plan de ordenamiento del uso del suelo. Está bien. Plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento incluye otro montón de cosas. Incluye la readecuación de las infraestructuras, incluye la estrategia verde, incluye la estrategia de ordenamiento de los ejes de conectividad, en el uso del suelo, pero es un componente más, ¿no? Bien, si seguimos este esquema y vemos en la línea del medio, en el eje del medio, hay un programa, que es el programa de ordenamiento del uso del suelo. Ese proyecto puede ser de zonificación urbana y periurbana, en la cual definimos una zonificación para la ciudad y la zona periurbana, y también tiene un proyecto de delimitación de zonas productivas agropecuarias y de pautas de manejo para esa zona. Por ejemplo, en la zona donde se hace cultivos intensivos o cultivos extensivos o ganadería, o compatibilizar usos industriales
agrícolas, etc. Y luego también tenemos instrumentos de los cuales nos valemos para poder hacer este tipo de acciones, llevar adelante este tipo de proyectos. Un instrumento, no un objetivo en sí mismo, sino un instrumento, mapa de uso del suelo urbano y periurbano, o el mapa de uso del suelo rural con usos permitidos. Vemos en el otro caso, vemos el primer eje, el programa de creación y readecuación de infraestructuras, un instrumento a este programa puede ser la existencia previa de un Plan Nacional de Caminos Rurales. Eso no es local, sino que es un nacional que nosotros lo utilizamos como instrumento. ¿Por qué? Porque me da financiamiento, porque me da instrumentos para que yo pueda poner y mejorar mi conectividad a nivel local. Otro instrumento puede ser el Plan Maestro de Infraestructura Sanitaria Nacional. Es un instrumento de nivel nacional que yo voy a utilizar a nivel local para organizar y ordenar mi programa de creación y readecuación de infraestructuras. Y a nivel de normativa, siguiendo con el eje del medio, con el eje del programa de ordenamiento del uso del suelo, la normativa es una ordenanza del uso del suelo urbano y periurbano, ¿no? Es decir, lo que hice fue, zonifiqué con instrumentos como son los mapas de uso del suelo y definí una ordenanza de uso del suelo. Esa ordenanza, como pasa por los estamentos legislativos y que tiene fuerza de ley, luego va a poder ser cumplida a través de los instrumentos de control y gestión por parte del municipio. Y podemos tener otras normativas, por ejemplo, la Ley Nacional de Uso del Suelo Agrícola o la Ordenanza del Uso del Suelo Rural, etc. Bien, para finalizar, quiero llamar la atención sobre algunas cosas que me parecen muy importantes y que tienen que ver con la experiencia de lo que pasó en América Latina en las últimas décadas en general. Y quiero llamar la atención sobre 5 elementos que inhiben o limitan la puesta en marcha de planes de ordenamiento territorial en la región. El primer elemento que inhibe o limita es la debilidad institucional de los organismos públicos para pensar las políticas de gestión del territorio, para pensar las políticas de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia. Porque fuimos siempre un continente de fuga hacia adelante. Nunca hemos pensado en términos de territorio, siempre hemos pensado en términos sectoriales. Por lo tanto, nuestras instituciones, nuestros organismos públicos, tienen grandes debilidades para pensar el territorio y grandes debilidades en términos de instrumentos y normativas para poder avanzar en estas estrategias. El segundo gran elemento que inhibe o limita la puesta en marcha de planes es la falta de espacios de consenso y negociación, ¿no? No tenemos esos espacios institucionales pensados para trabajar las cuestiones territoriales de ordenamiento y de gestión del territorio. El tercer elemento es la desarticulación institucional horizontal y multiescalar. Horizontal porque entre las mismas instituciones de un mismo nivel jerárquico de gobierno, por ejemplo a nivel nacional, existen grandes debilidades o desarticulación entre los mismos organismos públicos. Lo mismo pasa a nivel provincial o pasa a nivel local. O las secretarías o las agencias que no dialogan entre sí, mismo siendo parte de los mismos gobiernos. Y también una desarticulación institucional multiescalar, es decir, el nivel nacional no dialoga con el nivel regional, el regional no dialoga con el provincial y el provincial no dialoga con el municipal. Entonces, esta desarticulación entre pares de un mismo nivel escalar o entre los diferentes niveles escalares es también una fuerte limitante a pensar y poner en marcha estos planes de ordenamiento. El cuarto lugar es la carencia de instrumentos que muchas veces tenemos de sistemas de información geográfica, de equipamiento en los municipios o en los gobiernos provinciales, de información, que limita claramente la puesta en marcha de estos procesos. Y por último, la falta de técnicos especializados en temas de ordenamiento. Bien, esto ha sido todo. Espero que estas ideas les sirvan como para poder reflexionar y poder pensar en todo lo que son las estrategias de ordenamiento territorial en nuestra región. Muchísimas gracias por su atención.
Dejo disponible por si todos ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes, ideas, ejemplos que quieran compartir. Estoy a su disponibilidad para poder responder las mismas. Está dando saludos desde Loja y solicita Jordi Rodas que se realice un curso práctico en la ciudad de Loja. Sería muy interesante. Sería sumamente interesante, aparte a todas aquellas personas que nos gusta el sur del Ecuador, sería mucho más interesante aún. Sería muy bueno hacerlo, pero en base a una práctica bien concreta que tenga que ver con el municipio o con el departamento o con la provincia, ¿no? Hacer algo bien práctico. Fabián Sotomayor dice que el plan regulador sirve como un instrumento del ordenamiento territorial local. No sé si es totalmente de acuerdo, sí. Un plan regulador es un instrumento, pero yo quiero poner un ejemplo muy simple. Vamos a suponer que estamos en un lugar X, ¿no? En un territorio X. Perdón, ¿el colega era de dónde? Fabián Sotomayor, no sé. Bueno, vamos a poner el caso de Loja, o el caso de Cuenca. Mucha gente de Loja. Entonces, en la misma provincia podemos tener un plan de desarrollo territorial, ¿sí? ¿Qué implica el plan de desarrollo territorial? Como hemos visto, son todas iniciativas articuladas y coordinadas de mejora de la competitividad económica, de desarrollo social, de mejora de las condiciones ambientales y un plan de ordenamiento territorial. ¿Bien? Si bajamos en el nivel de complejidad del plan de ordenamiento territorial, se desprende que hay un componente que es un plan de ordenamiento del territorio, es decir, cómo organizamos y ordenamos ese territorio para que el plan de desarrollo territorial sea efectivo y sea viable. Es decir, generamos las condiciones territoriales. Bien, el plan de ordenamiento territorial contiene muchas iniciativas. El ordenamiento, como lo hemos visto anteriormente, de las infraestructuras, de los equipamientos, del uso del suelo urbano, la compatibilidad de usos, las normativas, los planes, las estrategias para hacer compatibles las actividades productivas, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el territorio. Ahora bien, uno de los instrumentos va a ser el plan de uso del suelo, que es dónde pongo cada cosa, ¿sí? El plan de uso del suelo, o en este caso lo habían llamado el plan de ordenamiento territorial. El plan regulador es un plan que regula el uso del suelo, es decir, dónde va cada cosa y qué uso es compatible con el otro. Pero es un elemento integrante de una estrategia de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial no se agota solamente en esa normativa de uso del suelo, ¿sí? Esto para aclarar que hay una complejidad, hay diferentes niveles de complejidad en un plan de ordenamiento. El plan de desarrollo, por un lado, el plan de ordenamiento, y dentro de eso, un plan de uso del suelo y su normativa que le exige su cumplimiento. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y quedamos a través del IPGH en contacto para futuras consultas o dudas o inquietudes con respecto a las estrategias de ordenamiento territorial. Muchísimas gracias.